Es muy común que muchas personas que llegan a la analítica y la ciencia de los datos vengan con una experiencia de varios años usando Excel. Es por esto que resulta muy conveniente realizar un paralelo entre las operaciones en una hoja de cálculo y pandas. En este caso, la primera tarea que realizamos es la carga de NumPy y de pandas. Para los ejemplos iniciales vamos a utilizar el dataset tips que está disponible en este repo de GitHub. Ese es el mismo que viene como demostración para el uso de pandas. En la línea número 4 lo cargamos y en la línea número 5 imprimimos las primeras 5 líneas o registros. En Excel es muy común el uso del autofiltro, el cual permite ordenar o filtrar los registros o seleccionar aquellos que tienen un valor específico. Pasemos entonces a ejemplificar operaciones típicas de autofiltro, pero utilizando pandas. En la celda número 3 vamos a realizar el ordenamiento de una columna. En nuestro caso vamos a tomar a tips, vamos a invocar sus values y le vamos a decir que nos ordene por sexo y por propina. Con el parámetro ascending vamos a indicar que sexo se va a ordenar ascendente y que la propina se va a ordenar descendente. Para el resultado extraemos únicamente los primeros 10 registros. En la salida de la celda vemos entonces el dataframe resultante. El autofiltro también presenta varias opciones para el filtrado de los datos. Esas incluyen es igual a, no es igual a, mayor que, menor que, entre, 10 mejores, 10 inferiores y así otras opciones que tenemos en la parte inferior. En la celda 4 vamos a presentar un ejemplo de el filtro mayor que. En este caso queremos los registros que tengan una propina mayor o igual a 6.5. En este caso utilizamos una selección booleana, en la cual tomamos la columna tip y la comparamos con 6.5. El resultado es un panda series booleano que causa que se seleccionen aquellos registros de tips para los cuales el valor es verdadero. Tomamos los primeros 10. Esta misma consulta puede ser realizada con query. En este caso le pasamos un string donde indicamos el nombre de la columna, el condicional y el correspondiente valor. Aquí tenemos entonces el resultado. En la celda número 6 tenemos la aplicación de un filtro condicional compuesto. En este caso queremos seleccionar los registros con una propina mayor de 6,5 y que el tiempo sea igual a dinner. Noten que aquí estamos haciendo la comparación entre paréntesis, mientras que en esta parte realizamos la otra. Para aplicar el AND utilizamos el operador ampersand. En la celda número 7 tenemos el ejemplo del filtro por encima del promedio. En este caso vamos a tomar la columna tip y la vamos a comparar contra el promedio de ella misma. Y vamos a tomar los últimos 10 registros. El resultado es este que vemos en pantalla. Como pueden ver, el cálculo resulta bastante fácil en pandas. Recordemos que yo puedo tomar una columna y calcularle distintos valores como por ejemplo la media. El proceso de ordenamiento de un data frame por una columna y la selección de los n valores más altos o más bajos es muy común, de tal forma que ya contamos con funciones que hagan esta tarea. Ese es el caso de la función enlargest. Esta toma como argumentos la cantidad de registros y la columna por la cual se realiza el ordenamiento y nos devuelve, en este ejemplo, los 10 registros con propina más alta. Para el caso de los 10 más bajos tenemos la función en smallest. Esa toma la cantidad de registros y la columna. Como resultado tenemos entonces los 10 registros con propina más baja. Para eliminar una columna podemos utilizar el método drop. Este recibe el nombre de la columna y obligatoriamente el correspondiente eje. Recordemos que drop puede eliminar registros o columnas y por eso en este caso tenemos que decirle que el axis es 1 o columnas. Para realizar el cambio de nombre de una o más columnas, vamos a utilizar el método rename. Para las columnas tenemos que decir que columns es igual a un diccionario donde la clave es el nombre actual y el valor es el nuevo nombre. En este caso estamos renombrando smoker por isSmoker. Noten que acá tenemos entonces la columna renombrada.
Con pandas también podemos calcular subtotales. Para ello podemos utilizar size o count. En el primer caso estamos agrupando por la columna sexo y estamos contando la cantidad de registros por cada valor posible en esa columna. De esta forma entonces obtenemos que female hay 87 y male hay 157. Cuando usamos count, se devuelve el conteo por cada categoría en sex del total de columnas. Noten que acá el 87 aparece repetido tantas veces como columnas hay, lo mismo que el 157. También es posible aplicar otras funciones como el máximo, el mínimo o el promedio. En el caso más simple, vamos a agrupar por una columna, en este caso sex, y vamos a aplicarle a todas las demás columnas la función max. Noten que en el resultado vienen tanto columnas con valores numéricos como columnas con texto. En pandas también es posible aplicar operaciones diferentes a cada columna. Específicamente en este ejemplo queremos aplicar la función máximo a propinas y la función media al total de la cuenta. Para ello entonces vamos a llamar a group by con agg o agregación. Esta recibe un diccionario donde la clave es el nombre de la columna y el valor es la función que vamos a aplicar. Es muy importante tener presente que vamos a pasar funciones de NumPy. Noten acá el NP y noten acá el NP. Como resultado tenemos para cada sexo el máximo de la propina y el promedio de la cuenta. El método GroupBy tiene un parámetro llamado asIndex. Este indica si la columna o columnas por las cuales se hace el agrupamiento se devuelven en el dataset resultante como índices o como columnas. Por defecto es igual a true. Noten que en nuestro ejemplo estamos agrupando por sexo y estamos aplicando la función máximo a la propina y la media al total de la cuenta. AsIndex es igual a true. Es por ello que en el dataframe resultante los valores de sexo aparecen como los nombres de las filas de ese dataframe que contiene las agregaciones. Sin embargo, es posible utilizar asIndex igual a false, por lo cual los valores del sexo aparecen como una columna en el dataframe resultante. Pandas también permite la realización de cálculos sobre las columnas. En la celda 19 tenemos la impresión de las columnas que existen en el dataframe tips. En el primer ejemplo vamos a crear una nueva columna llamada tags 10, la cual es igual a 0.1 por el valor de la columna total bill. Esta opción permite realizar la asignación y nos devuelve un dataframe con la nueva columna creada. Como resultado tenemos entonces la columna tags 10, que es el resultado de esta operación matemática. La tenemos acá. También es posible realizar cómputos respecto a otras filas. Para este ejemplo vamos a crear un dataframe X que está compuesto por unos valores enteros. El dataframe aparece aquí en la salida de la celda. El primer método que vamos a examinar es Shift. Este permite desplazar el dataframe respecto a sus índices. En este caso le estamos diciendo que mueva los valores 2 registros hacia abajo y que los valores faltantes los llene con 0. Por defecto, esos dos primeros valores deberían ser NA. Noten entonces que tenemos 10, 21, 32 y aquí tenemos 10, 21, 32 y se agregaron estos dos ceros. También se debe observar que hemos perdido el 61 y el 74. Shift también puede recibir valores negativos y en este caso sube los valores de la columna. De esta manera, los nuevos valores o aquellos que no conocemos pasan a llenar los últimos dos valores de la columna. En este caso perdimos los dos iniciales. Una opción muy interesante de Excel es el uso de escenarios. Estos son grupos de valores que se asignan a ciertas celdas. En nuestro caso vamos a simular los escenarios mediante una lista de tuplas. Esta va a ser almacenada en la variable escenarios. Aquí tenemos la lista y será esta tuple el primer escenario, esta otra tuple el siguiente y así sucesivamente. Si queremos
obtener los valores para un escenario determinado, aquí tenemos tres valores, vamos a realizar el desempaquetado. En este caso vamos a extraer de escenarios el 1, o sea, este componente. Y a B y C asignaremos 4, 5 y 6. En el ejemplo que tenemos en la última línea, vamos a sumarlos. 4 más 5 más 6 da 15. Una alternativa más interesante es cuando utilizamos funciones y desempaquetado. En este caso vamos a definir la función f que recibe los parámetros a, b y c y retorna su suma. Escenario lo vamos a definir como una lista de diccionarios donde cada diccionario establece los valores para a, b y c. Es decir, en el primer diccionario a vale 1, b vale 2 y c vale 3. Para poder computar el valor de f para un escenario determinado, vamos a tomar ese escenario, en este caso el diccionario con índice 1, y vamos a desempaquetarlo con los dos asteriscos. Como resultado, A toma el valor de 4, B toma el valor de 5 y C toma el valor de 6. Como resultado, 4 más 5 más 6 es 15. Una combinación de Python con pandas también permite realizar cálculos similares a las tablas dinámicas en Excel. Para esta demostración vamos a crear la función f que recibe a, b y c y retorna la suma de sus argumentos. Seguidamente vamos a crear los escenarios como una lista de diccionarios. Aquí tenemos 4 diccionarios que corresponden a 4 escenarios. Finalmente vamos a crear un dataframe llamado z que contiene un rango de números que corresponden a los escenarios. Este aparecerá entonces como escenarios 0, 1, 2 y 3. Para crear la tabla dinámica, lo que vamos a hacer es llamar a f en un comprehension donde se recorren los escenarios, es decir, y corresponde al valor que tenemos acá en esta columna, que es 0, 1, 2 y 3. Y con este valor obtenemos el diccionario definido en la variable escenarios. Seguidamente, con el operador dos asteriscos, desempaquetamos ese diccionario y hacemos que se asigne a los parámetros de f. De esta forma es f evaluada con cada grupo de parámetros definidos en la variable escenario. El resultado es 6, 15, 24 y 33. Otra opción muy importante en Excel es el solver. En este caso, para Python vamos a utilizar la función minimize de SciPy. En primer lugar, vamos a definir la función f sub 0 que recibe x. X es una lista de valores y la función lo que hace es calcular la suma de dichos valores al cuadrado utilizando el comprehension que tenemos definido en esta parte. Por ejemplo, f de 1, 2 y 3 es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado y esto es igual a 14, que es el resultado que tenemos en la salida de la celda. Para minimizar esta función vamos a utilizar minimize. En este caso la llamamos con la función y el punto inicial de arranque para hacer la minimización numérica. La componente .x contiene el valor mínimo encontrado. Recordemos que la función sumatoria de x al cuadrado, que es la que tenemos implementada acá, tiene un único mínimo global en 0. Podemos ver entonces que los valores obtenidos son muy cercanos a 0. Este valor por 10 a la menos 8, 10 a la menos 9 y 10 a la menos 9. Pandas también permite modificar el estilo con que se presenta el data frame en pantalla cuando utilizamos formato HTML. En este caso, el código que tenemos en la celda va a crear este data frame de prueba. Las columnas son ABCDE y tiene valores en punto flotante, valores positivos y negativos y algunos NaN. En el primer ejemplo vamos a colocar en color rojo los valores negativos. Para ello vamos a crear la función colorNegativeRed que recibe un valor. El objetivo de la función es llenar la función color con un string. Si el valor es 0, el color es rojo, y si el valor es positivo, mayor o igual que 0, va a ser negro. Como resultado se retorna esta cadena de texto donde se dice color igual y el color invocado. Notemos entonces que aquí estamos utilizando código CSS para páginas web. Para aplicar esta función a la visualización vamos a tomar el data frame,
style, que es el manejador de estilos, y apply map. Como argumento pasamos la función. Como resultado, nuestro data frame aparece en pantalla con los números negativos en color rojo. En la siguiente celda presentamos el ejemplo del subrayado de ciertos valores. En este caso vamos a crear la función highlightMax que recibe un parámetro S. Este S es cada columna del data frame. En primer lugar creamos la variable isMax, la cual es igual a la comparación entre la columna, que es la S, y el valor máximo que aparece en la columna. Esto es, obtenemos un panda series de valores falsos y verdaderos, donde el verdadero ocurre para aquellos valores en la columna que son iguales al máximo. Seguidamente creamos un comprehension para el cual el valor va a ser background color dos puntos igual a yellow si el valor en B es el máximo. En caso contrario, va a devolver la cadena vacía. Noten que en este caso estamos iterando sobre el booleano. Esta función se la aplicamos al data frame llamando df, que es nuestro data frame, style y apply, y pasamos la función. Como resultado, se resaltan las celdas de cada columna donde aparece el máximo. Por ejemplo, en la primera columna el máximo es 10. Estas funciones pueden ser aplicadas simultáneamente utilizando el operador punto. Primero aplicamos applyMap y al data frame resultante le aplicamos el apply con highlightMax. Como resultado tenemos los valores negativos en rojo y los máximos resaltados con amarillo. Apply contiene un parámetro llamado subset que permite indicar las columnas sobre las cuales se aplica la función como tal. En este caso vamos a resaltar únicamente las columnas B, C y D. Aquí vemos el resultado. Subset también es un parámetro de ApplyMap. Y en este caso le estamos indicando que resalte únicamente la región del data frame conformado por las filas 2 a 4 y columnas B y D. También es posible indicar el formato con que se imprimen los valores en el data frame. Esto lo hacemos mediante el método format que recibe un string que representa el formato. En este caso, dos decimales como porcentaje. Recordemos que este primer valor era un 1 y ahora como resultado se imprime como 100%. También podemos aplicar un formato diferencial para cada columna. Para ello utilizamos un diccionario donde la clave es el nombre de la columna y el valor es el correspondiente formato. Así entonces formateamos las columnas B y D como se puede ver acá en pantalla. En el siguiente ejemplo vamos a aplicar una función un poco más elaborada para el formato. En este caso vamos a invocar a format con un diccionario que indica que a la columna B le vamos a aplicar esta función lambda. Esta nos devuelve un string donde se tiene el carácter más menos seguido de un decimal en punto flotante con dos decimales. El argumento de forma que tenemos acá va a ser el número recibido como X en valor absoluto. De esta forma entonces la columna B en el data frame de F es impresa como aparece en pantalla. En la celda 39 vamos a invocar la función format con el formato especificado como esta cadena de caracteres. En ella vamos a decirle que el formato será dos decimales con el símbolo de porcentaje, es decir, que nos convierta a porcentaje el valor. Adicionalmente, vamos a indicar que el NA sea reemplazado por el guión. Podemos ver entonces que las columnas han sido transformadas a porcentajes y adicionalmente que los NA han sido reemplazados por el guión. En la celda 40 tenemos un estilo en el cual estamos indicando que los nulos sean resaltados con color rojo. Para ello utilizamos la función highlightNull. También es posible aplicar backgrounds más complejos como es el caso del gradiente. En este caso vamos a importar Seaborn y vamos a cargar la paleta Green como un CMap, es decir, como un color map de Matplotlib. Esta paleta es almacenada en la variable cm. Para aplicar esta paleta al dataframe vamos a llamar adf, nuestro dataframe de prueba, style
y background gradient y le pasamos como cmap el valor de cm que hemos definido aquí arriba. Como resultado, obtenemos las columnas coloreadas por gradiente. Mientras más alto es el valor, más oscuro es el color y mientras más bajo, más claro. Noten, por ejemplo, acá el 1, que es un verde claro, respecto a, por ejemplo, este valor menos 1,43, que es mucho más bajito, en el cual es prácticamente blanco. Adicionalmente, los NaN aparecen con color negro. También es posible utilizar directamente los color map o mapas de colores que tiene Matplotlib. Para ello, en la función background gradient, vamos a pasarle en ese map el nombre del estilo. Esto ha sido ampliamente discutido en el módulo que tenemos sobre Matplotlib. La función highlightMax también recibe como parámetro el eje. En este ejemplo estamos indicando el 0 para que nos resalte el máximo por columnas. De esta forma entonces tenemos resaltado el máximo para cada una de las columnas del data frame. Otra opción es el uso de la función var, la cual genera una barra horizontal indicando los valores que se tienen en las columnas. Esto es, el tamaño de la barra es proporcional al valor correspondiente de la celda. En este caso estamos indicando que se dibujen barras para las columnas A y B y que el color sea el indicado por esta cadena que está indicada en la nomenclatura que se utiliza para páginas web. Como resultado podemos ver entonces las barras. Para la columna A, que va desde 1 hasta 10, tenemos la escalera. El origen está al lado izquierdo y aumenta hacia la derecha. Para la columna B, que tenemos valores tanto positivos como negativos, el centro está ubicado a lo largo de esta línea. Tenemos valores positivos a la derecha y negativos a la izquierda. En la celda 45 estamos colocando colores diferenciales para negativos y positivos. Así vemos entonces los positivos en verde y los negativos en rojo. También es posible esconder los índices del data frame, esto es, las filas o las columnas. En el ejemplo de la celda 46 estamos escondiendo con hide los índices de las filas. Esto lo indicamos con el parámetro axis. En el ejemplo de la celda 47 estamos ocultando las columnas C y D. Noten que en este caso axis es igual a columns.